Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio de formación en este primer módulo del Diplomado en Pastoral Juvenil que estamos llevando a cabo y que ya nos encontramos en la última semana de formación, y esto me alegra muchísimo por su perseverancia y por su constancia con este proyecto de formación que ha desarrollado la Pastoral Juvenil de Venezuela para todos ustedes. Hoy precisamente vamos a tratar el último tema o el último fragmento de este último tema que estamos desarrollando, que es la misión juvenil, y en este caso vamos a titularla La misión en acción, es decir, cómo vamos a llegar a los jóvenes, qué hay que tomar en cuenta para llegar a ellos, qué hay que hacer para poder llevarlos a encontrarse con Jesús y vivir ese encuentro personal con Él, y de esa forma pues enganchar al joven en la iglesia, no por nuestras propias iniciativas, sino porque es el Espíritu Santo el que influye, el que pues está ahí presente y conduce todas nuestras acciones. Entonces, ¿cómo buscamos a los jóvenes? Hay que entender que el impacto que han tenido las tendencias actualmente en nuestra sociedad ha hecho que ellos pues se desvíen buscando respuestas en otros lugares. Quizás no ven la fe como una opción para responder, ¿no? Y también el tema del compromiso, en lo que le huyen al compromiso, es un punto bastante importante. Y pues a veces también la autosuficiencia se convierte en una de las barreras entre los jóvenes, porque bueno, creo que yo puedo solo y no necesito de la ayuda de nadie, menos de un Dios. Entonces todas estas tendencias actuales han generado un desafío en nuestras vidas, y lo hemos venido hablando desde el tema primero del lugar vital, cómo se ha desarrollado todo eso actualmente y nosotros cómo vamos a responder. Entonces la reflexión que debemos hacer es acerca de cómo nosotros estamos enfrentando toda esa situación y cómo le estamos dando respuesta a toda esa situación desde la iglesia y principalmente o específicamente desde nuestra pastoral juvenil. Entonces la pregunta clave de este tema, como en todos los temas, es cómo buscamos a los jóvenes, cómo llegamos a ellos, cómo los atraemos y cómo los llevamos a Jesús. Pues misión en acción precisamente es la realización y la puesta en marcha de una serie de estrategias y de elementos, componentes, técnicas que nosotros podemos emplear para poder pues llevar a cabo todo un plan de acción que nos permita abordar la realidad de los jóvenes y darles respuesta. Eso en esencia es la misión en acción. Aunque aquí el Consejo Episcopal Latinoamericano, en un documento conclusivo de Aparecida, nos dice pues que conscientes y agradecidos porque el Padre amó tanto al mundo que envió a su único Hijo para salvarnos, queremos ser continuadores de su misión, ya que esta es la razón de ser de la Iglesia y que la define de su identidad más profunda. Nosotros somos continuadores de esa misión. No nos quedamos encerrados, no nos quedamos balconeando la fe, como dice el Papa Francisco, sino más bien salir. Y esto está en consonancia con el sínodo de la sinodalidad, donde nos pide ser una iglesia en salida, una iglesia que responda a los nuevos tiempos, una iglesia que camine en comunión y en participación. Y nosotros tenemos que hacer eso entre los jóvenes. Ahora bien, quisiera esa misión en acción, ¿cómo la podemos llevar? Y yo les he propuesto 3 fases para desarrollar una buena misión con los jóvenes. La primera fase es la de preparación inicial, ¿no? Es importante realizar un trabajo previo y organizativo y desarrollar pues con eficacia la misión juvenil. Esa es la primera fase. La segunda fase es la capacitación y planificación. Debemos emplear estos 2 elementos para poder realizar un acompañamiento constante. Y también la tercera fase, las acciones de evangelización, como en concreto qué vamos a hacer, cómo desarrollarlas y llevarlas a cabo. Vamos a ir describiendo una por una de forma más específica. La primera fase, que es preparación inicial, yo he colocado 3 aspectos importantes. La primera, realizar un diagnóstico. Esto tiene que ver con el primer tema que hablamos y cómo observamos a los jóvenes, cómo actúan, cómo se desenvuelven, cuáles son sus lugares vitales y cómo eso les influye en su comportamiento. Un segundo aspecto es la convocatoria. Hay que convocar a los jóvenes, más bien a los agentes de pastoral que estén interesados en realizar este trabajo misionero con los jóvenes, los sacerdotes, las religiosas,
los agentes de pastoral de otras pastorales, trabajar vinculados a pastorales como la familiar, la catequética, la misionera, y de forma vinculada y en comunión desarrollar un trabajo pastoral, un plan pastoral que me permita el abordaje de los jóvenes como prioridad en mi parroquia o en mi comunidad juvenil. Y por número 3, plantear la realidad de los jóvenes de forma sincera y concreta. O sea, y de esa realidad extraer objetivos claros. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué quiero hacer? ¿Hacia dónde quiero apuntar la misión? ¿Y qué quiero obtener de todo el trabajo misionero? Eso ideal es hacerlo en la primera fase. La segunda fase es la de capacitación y planificación. Para desarrollar cualquier misión o cualquier plan misionero de abordaje pastoral es necesario tener en cuenta un aspecto como es la formación. Yo tengo que capacitar a mi equipo. Ese equipo de trabajo debe estar formado, por lo menos básicamente, en lo que se va a desarrollar, porque bueno, no se ama lo que no se conoce. Entonces, si yo no tengo esa adhesión con los jóvenes, no sé cómo es la misión, no sé cómo desarrollar un plan, no sé cómo llegar a las comunidades, a los barrios, a los sectores, yo tengo que capacitar a mi equipo en base a esas necesidades que hay y esas carencias que hay en cuanto a la parte formativa. Y luego que los formo, pues planifico con ellos, que es el segundo aspecto dentro de esta segunda fase. Planifico, y es importante dentro de cualquier plan, cualquier estrategia o cualquier idea de evangelización, planificar las acciones que vamos nosotros a desarrollar. Ya tenemos unos objetivos, ¿verdad?, que nos da la realidad, hacia dónde quiero llegar. Entonces yo, en base a esos objetivos, hago un plan de acción, genero un plan de acción que me permita a mí, pues entonces, el abordaje de la realidad a la cual yo quiero llegar y cual quiero estudiar y darle respuesta. Entonces, vamos bien hasta acá. Y la tercera fase es las acciones de evangelización. Precisamente es como ese plan de acción que yo tengo que desarrollar, ¿verdad? ¿Qué tengo que tomar en cuenta para desarrollar ese plan de acción o esas acciones de evangelización? Un primer momento, los lugares vitales. Lo decíamos desde el principio. Es importante saber dónde están los jóvenes para saber cómo vamos a llegar y qué hacer. O sea, pongo un ejemplo allí. Un lugar vital puede ser una cancha, pero no voy a llegar a una cancha con un folleto informativo repartiéndole a cada uno, ¿no? Yo llego con un balón y me pongo a jugar con los jóvenes y creo un torneo y propongo hacer todo un encuentro deportivo y los involucro, los llamo y hago ver precisamente que dentro de la iglesia también nosotros podemos desarrollar estas actividades deportivas, que también somos chamos y nos divertimos, que también nos gusta el fútbol, nos gusta el béisbol, nos gusta el básquet, nos gusta el voleibol, en fin. Y que como ellos también nos podemos divertir. Es una manera de llegar. Entonces los lugares vitales nos van a dar luces hacia dónde vamos a direccionar nuestro plan de acción. ¿Cómo son? Es importante determinar cómo son los jóvenes a los cuales voy a abordar. Eso es a través de un acercamiento que hago. Yo les recomiendo que se lean los discípulos de Emaús, el pasaje bíblico, los discípulos de Emaús, y vean cómo están asociadas esas actitudes pedagógicas de Jesús en cuanto a cómo debo llegarle a la gente. Entonces yo me acerco como hace Jesús, les escucho, indago más, me hago el loco para indagarle y luego comienzo a educar a la gente. Y hago que la gente precisamente se encuentre con Jesús y lo reconozca luego en la fracción del pan. O sea, hay que hacer más o menos una metodología parecida a esta de discípulos de Emaús, que es un evangelio totalmente pedagógico y nos ayuda a responder precisamente al cómo hacer las cosas. Otro aspecto dentro de las acciones de evangelización es la creatividad. Aunque esta no debe ser superior al sentido o al mensaje que yo quiero transmitir, me ayuda precisamente a transmitir de una forma más amena, digamos creativa el mensaje. Hacerlo creativo me ayuda a captar la atención y esto es más importante también, o muy importante más bien, dentro del proceso de evangelización, porque los jóvenes precisamente tienden a ser versátiles y nosotros también tenemos que irnos adaptando a ese movimiento, a esa forma de ser. Luego tenemos claridad en el mensaje, dejar claro el mensaje. Nosotros no vamos a como engañar al chamo y bueno, sí, a jugar fútbol y resulta que podemos decir malas palabras mientras jugamos, podemos
no sé, enfurecernos y pelear y todo lo demás. No, nosotros, el mensaje debe de quedar claro, es que como seres, como cristianos, nosotros tenemos un estilo de vida y una forma de ser en particular que nos pide el Señor ser así, sin dejar, pues, por supuesto, nuestra personalidad. Pero esa esencia de ser cristiano nos permite abrirnos al respeto, a la sana convivencia, al compartir fraterno y a vivir un ambiente sano, ¿no? Fuera de cosas que nos desvíen. Entonces es importante tener en cuenta eso, dejar claro el mensaje y no engañar, no sé, por encajar con el joven, ¿no? Dejar aparte el mensaje. Eso hay que tenerlo claro. Algunos espacios para desarrollar tu pastoral que nos plantea el Papa Francisco en la Christus Vive, desde el numeral 224 al 229, ahí hay una serie de espacios que nosotros podemos tener en cuenta. Por ejemplo, espacios de oración. Hay jóvenes que les gusta orar o que necesitan la oración. Nosotros tenemos que auspiciar esos espacios de oración y que tenemos comúnmente en la iglesia, como la hora santa, la Eucaristía, entre otros, ¿no? Centrarlos precisamente en ello, en un encuentro con Jesús, Eucaristía. Número 2, tenemos las acciones sociales. Esto ayuda mucho hay jóvenes que les gusta practicar la caridad, les gusta desprenderse, les gusta ayudar a los demás, y hay que aprovechar eso para acercarlos y ofrecerles este espacio dentro de la iglesia. También las artes, el deporte, la ecología son otros de los espacios donde nosotros podemos aprovechar a los jóvenes y que ellos tomen iniciativa y hagan de estos espacios un estilo de vida y una forma de servir a Dios. Papa Francisco también, después de estos numerales, nos invita a desarrollar lo que llama él la pastoral popular juvenil, que consiste en una pastoral más amplia y flexible, que estimule en los distintos lugares donde se mueven los jóvenes reales, no esos jóvenes que nosotros idealizamos y queremos tener en la iglesia, no, esos jóvenes reales que están ahí en los barrios, que están en los sectores, que están en las comunidades, que están en las calles, que patean las calles, que trabajan, que estudian, que se esfuerzan, ¿ok? Esos son los jóvenes a los que tenemos que llegar, y pues esos liderazgos naturales y esos carismas que el Espíritu Santo ya han sembrado entre ellos, esos líderes que hay en las comunidades. Se trata ante todo de no ponerles tantos obstáculos y normas. Bueno, tú no puedes estar aquí, en la iglesia no comulgamos con esto. O sea, hay que ayudarlos a encontrarse también con Jesús y nosotros ser auspiciadores de esos espacios de encuentro. Solo hay que acompañarlos y estimularlos confiando un poco más en la genialidad del Espíritu Santo que actúa como quiere y donde quiere y en quien quiere. Y eso hay que, pues, nosotros meditarlo, reflexionarlo, asumirlo y ponerlo en práctica. Así que practiquemos una pastoral popular juvenil, una propuesta bastante interesante del Papa Francisco. Ahora bien, llegamos como siempre a la reflexión de la palabra. Este tema que les he resumido en estos pocos minutos, pues yo lo asocié con una palabra de Primera de Timoteo 4, 12, 16. Ya creo que ustedes la habrán escuchado alguna vez en su vida, que nadie te desprecie por ser joven, ¿verdad? Y después te dice, más bien sé modelo para los demás en la palabra, en la fe, en la conducta y en el testimonio de vida. Y más adelante, en los últimos versículos de esta parte, dice, porque haciéndolo se salvarán tanto tú como los que te escuchan. Entonces, esta lectura nos deja una gran forma de evangelizar, el testimonio de vida. Esa es una gran forma de evangelizar. Las palabras podrán decir mil cosas, pero un testimonio arrasa con todo aquello a lo cual nosotros le ponemos duda. Si vemos un ejemplo y un modelo, pues precisamente es porque Jesús y el Espíritu Santo actúa en esa persona y se vale de esa persona para transmitir su mensaje. No hay nada más pleno y certero para los demás como cuando das ejemplo de lo que predicas, porque así se salvarán tanto tú como aquellos que te escuchan aun cuando seas joven. Es decir, nosotros creemos que por ser joven la gente no nos va a escuchar. No, ahí está una respuesta, una palabra de Dios nos dice que nadie te desprecie por ser joven, pero para que nadie te desprecie por ser joven, tienes que trabajar en tu testimonio de vida. Es decir, trabajar en ser modelo para los demás, en la palabra, en la fe y en la pureza de tu propia existencia. Bueno, muchachos, llegamos entonces al momento de actuar. ¿Cómo vamos a evaluar este trabajo? En un primer momento, realizar un plan estratégico de abordaje para jóvenes que contenga una breve descripción de la realidad juvenil de tu comunidad. Un plan de abordaje, plan de acción.
¿verdad? Ya antes habíamos realizado algo parecido con los lugares vitales. Ese primer momento de observación tenemos que colocarlo allí. Por eso lo vamos a realizar en las 3 fases que acabamos de explicar pues, en el material, incluyendo los objetivos. Te hace su primera fase, su segunda fase, su tercera fase. En la parte inicial lo que vas a hacer es una descripción de la realidad de los jóvenes y luego vas a desarrollar tus 3 fases en orden, ¿no? Primera fase, la fase inicial, ahí vas a hablar un poco sobre el diagnóstico, vas a hablar sobre tus objetivos, cuáles van a ser tus metas y tu propósito con la misión. Luego vas a hablar un poco en la segunda fase de la capacitación y la planificación. En la capacitación, ¿qué temas vas a darle a tu equipo? ¿Qué piensas que necesita ese equipo de trabajo? Puede ser hipotéticamente, o sea, si no tienen ese equipo de trabajo aún, puede ser de forma hipotética, cómo desarrollarlo. Y luego vamos a hablar sobre la planificación, es decir, qué va a hacer cada uno, cómo se va a desarrollar, qué hay que tomar en cuenta como equipo al momento de planificar, cómo vas a delegar el trabajo, en fin. Y luego la tercera fase, que son las acciones de evangelización. Recuerda que la vez pasada les mandamos a hacer unas propuestas que ustedes pueden aplicar en su vida de pastoral con los jóvenes. Eso pueden ser esas acciones que ustedes van a desarrollar. Este plan o esta actividad final es como un recuento de todo lo que hemos vivido. Así que no es mucho el trabajo, o sea, hablar de los lugares vitales, hablar de la realidad, ya eso lo hemos hecho. Es como juntar todos los elementos ordenados en 3 fases, con una introducción que es la realidad, descripción de la realidad de la comunidad, de los jóvenes, y luego pues organizarlos en 3 fases. Un diagnóstico con sus objetivos, una capacitación con planificación, es decir, qué vas a hacer, cuáles serían tus líneas a abordar y cómo lo vas a hacer, y luego tus estrategias, ¿ok? Con un plan claro, ¿no? Lugar, recursos, personas responsables, en fin. Eso te lo dejo a libertad de cómo lo quieras hacer. Recuerda enviarlo pues más tarde el 24 de noviembre, antes de las 11 de la noche. Qué placer y qué alegría haberlos encontrado a través de este encuentro y de verdad haberles servido de instrumento para seguir este proceso de formación. Será otra próxima oportunidad que podamos compartir otro espacio de formación. Un abrazo para todos, Dios les bendiga.